Les estaba diciendo de que básicamente cuando uno come algún alimento, lo que sucede es que primero intervienen tus dientes, porque tus dientes pues se encargan de triturar o en cierta forma sintetizar esos alimentos. Luego viene la saliva. Lo que hace la saliva es que encapsula las moléculas de este alimento que consumiste. Entonces, crea, así crea como un tipo de cápsula, ¿no? La saliva. Y a esto se le conoce como, ¿se acuerdan cómo decía el video? Se le conoce como en el bolo, decía, ¿no? Entonces, luego pasa por la faringe, que es ese tubo que se encuentra. A ver, si nos vamos acá a un, por ejemplo, vamos a ver, aparato digestivo. Pero se voy a buscar una imagen de aparato digestivo para que tengamos una mejor idea, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces pasan por la laringe y luego se van al esófago. Entonces pasan ya por el esófago y ya del esófago pues se dirigen al estómago. Bueno, antes al hígado. Bueno, al hígado, sí, o sea, el hígado lo que va a hacer es como un tipo de filtración, ¿no? Este, aquello que sea tóxico lo va a eliminar. Entonces, y lo que no sea tóxico, pues va a seguir corriendo hasta el estómago, ¿no? Entonces, pasa aquí por ejemplo, si se trata de una medicina o algo, entonces, lo que va a pasar es de que cuando tomes esa medicina, se va a ir directamente al hígado. Y el hígado se va a encargar de, pues, de destruir las cosas, las sustancias tóxicas. O el alcohol, ¿no? Tomas alcohol, igual, cuando tomas alcohol, se va a dirigir a tu hígado y el hígado se va a encargar de destruir sustancias tóxicas, la mayor cantidad de sustancias tóxicas de este alcohol posibles, ¿no? No todas, pero sí la mayor parte. Entonces, este, bueno, entonces, y lo que no es destruido por el hígado, pues pasa por el estómago. Entonces, ya en el estómago, lo que va a pasar es que en el estómago, ¿se acuerdan? Igual en el video que vimos de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Habíamos visto, igual cuando les platiqué sobre los átomos y todo eso, ¿se acuerdan? Les hablé del ácido clorhídrico, que es bueno, que es precisamente el que usamos en nuestra casa, el que se le conoce de forma industrial como ácido muriático, ¿sí? Es ese mismo. Entonces, ese mismo ácido muriático que echamos ahí en ¿cómo se llama? En el retrete o WC, como quieran decirle, para quitar manchas y todo eso. Es ese mismo que tenemos en nuestro estómago. Obviamente, en una cantidad, pues, o sea, no así que digamos muy abundante, ¿no? Pero sí tenemos ese ácido en nuestro estómago. Entonces, de hecho, este ácido es el que se va a encargar, este ácido clorhídrico, se va a encargar de destruir o de descomponer aún más
estas moléculas de los alimentos que consumimos. O sea, este bolo, ¿no? Como decía en el video, ese bolo que pasa por el, ¿cómo se llama? Por la faringe, luego por el esófago y luego llega al estómago. Y entonces lo que va a hacer el ácido clorhídrico y otras sustancias que se encuentran en el estómago es volverlo más simple, sintetizarlo aún más, ¿sí? Entonces lo va como licuar, ¿no? Entonces, hagan en cuenta que, por ejemplo, agarras una piña, un pedazo de piña, y lo pones en la licuadora. Pues lo mismo que hace la licuadora con la piña o con la sandía o cualquier cosa que le metamos ahí en la licuadora. Es básicamente lo mismo lo que hace el estómago por medio de estas sustancias que tiene, entre ellos este ácido clorhídrico, ¿sí? Lo que hace es como licuar este bolo, ¿sí? O sea, como que lo vuelve así más simple, como que, ajá, sucede lo parecido a estas frutas, ¿no? Entonces, sí lo licúa, así en resumen, ¿no? Vamos a hacerlo más sencillo. En palabras sencillas, lo que hace el estómago con este bolo es licuarlo. Entonces, luego ya este bolo que ya esté licuado por el estómago, ahora va a pasar por el intestino delgado, ¿sí? Y luego cuando pasa en el intestino delgado, es allí cuando las células que se encuentran en este intestino delgado van a encargarse de hacer, ¿cómo se llama? De transformar todas las sustancias que el cuerpo necesita. Eh, que si carbohidratos, que si esto, que si consiste aminoácidos, que si ácidos nucleicos, que si no sé qué, bueno, todo eso se va a crear, o sea, cuando este bolo o este alimento encapsulado que se licúa en el estómago pase por el intestino delgado, ¿sí? Entonces, ahí es cuando las células van a absorber este, 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 este bolo licuado, entonces, y van a agarrar sus moléculas y entonces van a ir creando diferentes sustancias que necesita el cuerpo, ¿sí? Y entre estas sustancias se encuentran también las hormonas, ¿sí? Hormonas, un montón. Entonces, todas estas sustancias que necesita el cuerpo, ¿no? Se van creando precisamente ¿cómo se dice? En esta etapa de que cuando el bolo licuado pasa por el eh, intestino delgado. Luego, entonces, ahora lo que estas células del organismo no, no, no absorbieron, lo que no absorbieron las células, o sea, todo ese bolo licuado que no absorbieron las células, eh, se va a crear así como hagan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes licuan, por ejemplo, piña. Después de que licuan la piña, ¿qué pasa? ¿No es cierto que agarran un colador y ponen el jugo de piña en el colador? Y lo que sí, o sea, lo que sí pasa por el colador, pues se queda la jarra, ¿no? Y eso es lo que uno toma. Ok. Pero lo que no se queda en el colador, ¿no es cierto? Entonces algo así pasa en el intestino delgado. Lo que no absorbieron las células se va a quedar así como ese shish, como se dice en maya, de o ese residuo se va a quedar en el intestino delgado y luego ese shish o residuo va a ir corriendo y se va a pasar en el intestino grueso. Y esto es lo que se va a convertir en el excremento, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Entonces, así se da esto de la digestión.
Ahora, hay un audio, hay un videíto aquí que tomé de Prepa en Línea CEP, este, donde ahora nos explica qué sucede en el intestino delgado. O sea, acuérdense que cuando este bolo licuado llega en el intestino delgado es cuando las células van absorbiendo sus moléculas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Bueno, vamos a ver este videíto. Me acuerdo que lo envié casi, ¿no? Ahorita lo reenvío. Vamos a ver si lo envié aquí. Ahí está, creo que es este. Sí, es este. Es este. Ahí está. Entonces, vamos a hacerle play. Vamos a darle play y lo vemos. Vale. Etapas de la nutrición heterótrofa. Perdón. Como no te compartiendo pantalla, pues ustedes reproduzcan, ¿sí? Ustedes reproduzcanlo, denle play y reproduzcanlo. Yo lo voy a reproducir aquí, pero esto va a servir para la grabación nada más. Pero ustedes denle play para que lo puedan ver. Etapas de la nutrición heterótrofa. En la captura, la célula atrae las partículas alimenticias creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo pseudópodos que engloban el alimento. En la ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. En la digestión, los lisósomas vierten sus enzimas o sustancias digestivas en el fagósoma para descomponer los alimentos en moléculas pequeñas. En el paso de membrana, las moléculas pequeñas atraviesan la membrana de la vacuola y se difunden por el citoplasma. En el metabolismo ocurren diversas reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma para obtener energía y materia orgánica para la renovación celular. Incluye el catabolismo o destrucción de moléculas complejas en unas más simples y el anabolismo o fase de construcción en el cual las partículas más simples se sintetizan para formar otras más complejas. En la defecación o egestión, la célula expulsa al exterior las moléculas que no utiliza y en la excreción, la célula expulsa a través de la membrana celular los desechos del catabolismo. Estos productos normalmente son dióxido de carbono, agua y amoníaco. Muy bien. Ya terminó la grabación. Ahorita vamos a explicarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ir reproduciéndoles otra vez, pero así lentamente. Etapas de la nutrición heterótrofa. En la captura, la célula atrae las partículas alimenticias. Bueno, dice que primero tenemos la etapa de la captura, donde la célula atrapa las moléculas de los alimentos. Creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos. Entonces dice, y esto lo hace creando torbellinos, o sea, algo así como remolinos, ¿no? Entonces, mediante, dice, sus cilios y flagelos. ¿Y qué es eso de cilios y flagelos? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan de eso? A ver, le voy a hacer una pregunta. A ver si se acuerdan. Vamos a ver, como siempre, con opciones, ¿no?
Calla. ¿Dónde se encuentran los cilios? Es la pregunta. En la retícula. En el retículo. ¿Cuál es cuál es la respuesta correcta? Lo vimos al principio, ¿se acuerdan? ¿En dónde están esos cilios? ¿Será que están en la membrana plasmática, en el retículo plasmático o en el citoplasma? ¿En cuál de esos tres? De hecho, aquí aparece en el enlace que les mostré. Aquí aparece. ¿Ya lo vieron? ¿O no? Se los dije la vez pasada y también se los dije hoy. Les dije que son como colitas. O sea, esa apariencia tienen de lejos. Con una especie de colitas. Ya está, vean. Por si ya se les olvidó, aquí está, vean. Ándale. Ahora les voy a mandar una captura de pantalla. Fíjense, estos que parecen como colitas, estos así, esos son los cilios. Vamos a editarlo. Vamos a editarlo. Ahí está. Ahí está. Estos, vean, estos de acá. Todos estos. Esas filas que aparecen como colitas. Estos. Esos son los cilios. ¿Ya? Entonces, esos son los cilios. Entonces, es lo que menciona ese videíto. Dice que la célula crea torbellinos, o sea, algo así como remolinos. Dice, mediante sus cilios y flagelos. Y el flagelo también se encuentra en el en la membrana plasmática. Entonces,
O sea, en otras palabras, estas colitas, vamos a decirlo así, se empiezan a como que mover así, ¿no? Creando círculos. Entonces, es lo que quiere decir. Estos flagelos y cilios crean torbellinos. Y se nos va, vamos a ver la definición de torbellino, para que sea un poquito más claro, ¿no? Torbellino, significado. Eso es lo que les decía. Viene siendo como un remolino. Un torbellino es un remolino. Entonces, en otras palabras, estos cilios y flagelos crean remolinos. O sea, se van moviendo así como en círculo, ¿no? Como si fuera ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esta cosa? Las, las aletas se le dice, ¿no? ¿Cómo se le dice a esto? Lo que tiene el ventilador. Eso, algo así. Así como se mueven esas, se me fue el nombre de esas cosas que tiene el ventilador. Así como se mueve eso que tiene el ventilador, así más o menos se mueven estos flagelos, así, formando así como círculos, ¿no? Entonces así van creando estos torbellinos o remolinos. Y mediante estos torbellinos o remolinos es como es como impulsan a las moléculas de los alimentos a que puedan pasar adentro de la célula. O sea, en el citoplasma. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, vamos a hacer un dibujo acá. Vamos a hacer un dibujo acá. O sea, en otras palabras, lo que sucede es lo siguiente. Vienen las moléculas, acuérdense que las moléculas de los alimentos se van desintegrando en varias etapas, ¿no? Primero por los dientes, luego por los jugos que tiene el estómago, ¿no? Entre ellos el ácido clorhídrico, ¿no? Y luego por las células que van absorbiendo estas moléculas, ¿no? Entonces, bueno, sí, por el jugo gástrico, vamos a decir. Luego, cuando este bolo es licuado en el estómago por los jugos gástricos, luego pasa por el intestino delgado, dijimos, ¿no? Bueno, entonces, este jugo licuado, este bolo licuado, entonces es el que van absorbiendo las células. Entonces, hagan de cuenta, ¿no? Este bolo, ¿no? Que pasó por la boca, que luego pasó acá la laringe, todo esto, luego acá el esófago, esto me entiende el esófago. Luego se va dirigiendo al esófago. Vamos a llevarlo de color negro, ¿no? Vamos a decir que este es el bolo. Este es el bolo que va pasando aquí por el esófago. Y luego llega al estómago, ¿no? Bueno, es, bueno, al hígado, vamos a decir, ¿no? Porque pues el hígado se va a encargar, si en esta cosa que consumimos hay algo tóxico, pues el hígado se va a encargar de destruir eso tóxico, ¿no? Entonces, el hígado, y una vez que el hígado pues filtre, ¿no? Estas moléculas y se encarga de destruir las cosas que son tóxicas, entonces ahora va a pasar por el estómago. Y en el estómago, como hemos dicho, hay sustancias, ¿no? Jugos. Se les conoce como jugos gástricos. Y entre eso está el principal de todos, es el ácido clorhídrico, que les decía que es el mismo que usamos en nuestra casa, que se le conoce industrialmente como ácido muriático. Bueno, entonces, estos jugos van a ir licuando, o sea, van a ir desintegrando estas moléculas, como si las licuaran, por decirlo así, ¿no? Entonces, así como se queda un alimento cuando pasa por la licuadora, más o menos así
se queda ahora este bolo cuando pasa por estos jugos gástricos del estómago. Entonces, o bueno, estos jugos gástricos, porque de hecho en griego gastro significa estómago. Muy bien. Luego entonces esto va a pasar por intestino delgado, ¿no? Ya cuando pasa el intestino delgado, ya es un bolo licuado. Ya es un bolo licuado. Entonces, ya cuando pasa por el intestino delgado como bolo licuado, es cuando las células van a estar absorbiendo sus moléculas. Entonces, y es cuando sucede lo que menciona este videíto. Entonces, ya a partir de aquí sucede lo que dice este videíto. Entonces, aquí hagan cuenta, está el bolo, ¿no? Que ya fue el licuado en el estómago. Ahí está, ya fue el licuado en el estómago. Entonces, de repente viene una célula por acá, ¿no? Hagan cuenta que esta es una célula, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así como si estuviéramos viendo un microscopio, ¿no? Porque obviamente la célula no se puede ver a simple vista, ¿no? Ahí está, entonces vamos a ponerlo así como un círculo, como si fuera la lente de un microscopio. Entonces, hagan en cuenta que esto de acá sea las moléculas que tiene este bolo, que ha sido licuado, ¿no? En el estómago. Ahora, esto que voy a poner acá, hagan de cuenta que fuera una célula. Hagan de cuenta que esto es una célula. Entonces, esto de azul viene siendo el citoplasma, ¿no? Digo, no citoplasma, perdón, retículo endoplasmático. No, no retículo endoplasmático. Perdón, ¿cómo se llama esto? Membrana plasmática, eso. Entonces, ahí está. Entonces, como dijimos, aquí están los cilios, ¿no? Acá están los cilios por acá, ¿no? Una especie así como de colitas que tiene por acá. Ese es la membrana plasmática. Bueno, entonces, estos cilios van a quedar remolinos o torbellinos, ¿no? Y entonces de esa forma van a impulsar a estas moléculas a que entren en el interior de la célula, ¿sí? Entonces, esos torbellinos o remolinos que van creando estos cilios van haciendo que estas moléculas de repente sí, se dirijan al interior de la célula. Entonces, de repente esta molécula está por acá, ¿no? Y de repente, entonces, esta célula se pega a esta molécula y sus cilios empiezan a crear estos torbellinos. Y entonces esta molécula de repente ya empieza a girar ahí en los torbellinos que crean estos cilios. Y ya en una de esas entra la célula. Entonces ya esta molécula ahora entra a la célula. En el citoplasma, ¿no? De la célula. Muy bien, entonces lo que dice ese video. Ah, por cierto, se me olvidó que no lo estaban viendo. Bueno, ahí está. Es el dibujo que estaba. ¿Ya vieron? Entonces, es el dibujo que yo estaba haciendo hace rato. Ahí está. Entonces, esto cosa de negro que puse, hagan de cuenta que es el alimento que hace que encapsuló, ¿no? Por medio de la saliva. Y luego pasa acá por el esófago, luego pasa por el hígado, y luego en el estómago, luego por el intestino delgado, ¿no? Y luego en el intestino delgado, viéndolo en un microscopio, entonces aquí podemos ver a la célula, que es esa que puse de color azul. Eso que está así como palitos, son los cilios. La célula se pega a estas moléculas de los alimentos que han sido licuados en el estómago. Y entonces, de repente esos cilios empiezan a crear estos remolinos y en una de estas moléculas pasan en el interior de la célula. O sea, en el citoplasma.
Muy bien, entonces seguimos viendo el video para ver qué más nos dice. Etapas de la nutrición heterótrofa. En la captura, la célula atrae las partículas alimenticias creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo cefalópodos que engloban el alimento. En la ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. A ver, luego dice que la célula induce a estas moléculas que pasaron en el interior de la célula en una vesícula o fagosoma. Entonces, o sea que esta molécula que ya entró esas moléculas que van entrando a la célula las encapsula, así como hizo la saliva. ¿Se acuerdan que la saliva encapsuló el alimento que consumimos? Pues algo así sucede cuando estas moléculas entran en el interior de la célula. La célula las encapsula a estas moléculas por medio de unas vacuolas, o sea, algo así como unas vesículas, ¿no? Unas pequeñas vesículas. Esas son las vacuolas. Entonces, dicen unas vacuolas alimenticias. Entonces, estas moléculas, cuando entran en el interior de la célula, ahora van a pasar por unas vacuolas o una especie de vesículas, ¿no? Donde son encapsuladas. Etapas de la nutrición heterótrofa. En la captura, la célula atrae las partículas alimenticias creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo cefalópodos que engloban el alimento. En la ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. En la digestión, O también pueden pasar por otras especies de vesículas llamados fagosomas. Entonces ahí es donde pasan estas moléculas, ya sea en las vacuolas alimenticias o en los fagosomas. En ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. En la digestión, los lisósomas pierden sus enzimas o sustancias digestivas en el fagoso para descomponer los alimentos en moléculas pequeñas. En la ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. En la digestión, los lisósomas pierden sus enzimas o sustancias digestivas en el fagoso para descomponer. A ver. Poner los alimentos en moléculas pequeñas. Bien. Ahora, bueno, ahorita vamos a hacer el dibujo. Entonces, estas moléculas que van entrando en la célula, dijimos, ahí está. Vamos a ponerlo de negro. Vamos a decir que estas son moléculas, ¿no? Que entraron en la célula. Bueno, entonces, como dijimos, en la primera etapa lo que va a suceder es que estas moléculas van a ser encapsuladas por la célula en una vacuola, ¿sí? Entonces, o sea, va a suceder algo así como esto. O sea, así estaba ahorita, ¿no? Pero ahorita lo que va a suceder es que todas estas moléculas se van a quedar encapsuladas. Hagan de cuenta que eso es la vacuola. Entonces, todas esas moléculas que estaban así
separadas al principio, ahorita van a quedar encapsuladas. ¿Sí? Entonces, como segundo paso, primer paso, las moléculas entran al citoplasma, ¿no? Segundo paso, segunda etapa, las moléculas son encapsuladas en una vacuola o en un fagosoma. Ahora, tercero, ¿qué sucede luego? Como tercer paso, como tercera etapa. Lo que va a suceder ahorita es que ¿cómo se llama? Estas vacuolas que encapsularon a estas moléculas van a pasar por donde se encuentran los lisosomas, y entonces ahora estos lisosomas van a romper. Hagan de cuenta, esa es la vacuola, ¿no? Muy bien, ahora van a entrar en juego los lisosomas. Hagan en cuenta que este es un lisosoma, este es otro por acá, ¿no? Hagan de cuenta que esos de verde son lisosomas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta vacuola va a ir como chocando, por decirlo así, con lisosomas. Y entonces, al ir chocando con estos lisosomas, pues los lisosomas se van encargando de ir rompiendo, de romper primero ¿cómo se dice? La membrana, vamos a decirlo así, o capa de esta vacuola, y entonces ahora van a encargarse de destruir, de romper estas moléculas. Ahí está. Entonces, es eso. Entonces, vamos a decirlo otra vez. Primero, las moléculas, por medio de torbellinos de los cilios y los flagelos, pasan al interior de la célula, en el citoplasma. Luego son encapsuladas por la célula en unas vacuolas o fagosomas. Y luego esas vacuolas o fagosomas pasan cerca o chocan, por decirlo así, con lisosomas. Y estos lisosomas, entonces, acuérdense que los lisosomas son los que se encargan de romper cosas, ¿no? Entonces, una vez que estas vacuolas que tienen encapsuladas moléculas de alimentos, entonces al chocar con estos lisosomas, pues los lisosomas lo que van a hacer es que van a romper estas moléculas. Etapas de la nutrición heterótrofa. En la captura, la célula atrae las partículas alimenticias creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo pseudópodos que engloban el alimento. En la ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. En la digestión, los lisósomas pierden sus enzimas o sustancias digestivas en el fagoso para descomponer los alimentos en moléculas pequeñas. En el paso de membrana, las moléculas pequeñas atraviesan la membrana de la vacuola y se difunden por el citoplasma. En la digestión, los lisósomas pierden sus enzimas o sustancias digestivas en el fagoso para descomponer los alimentos en moléculas pequeñas. Creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo pseudópodos que engloban el alimento.
En la ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. En la digestión, los lisósomas vierten sus enzimas o sustancias digestivas en el fagosoma. La célula atrae las partículas alimenticias creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo pseudópodos que engloban el alimento. En la ingestión, la célula... Bueno, ahí está. Entonces, fíjense, igual el video decía algo de los pseudópodos, algo así. Bueno, eso es. Etapas de la nutrición heterótrofa. En la captura, la célula atrae las partículas alimenticias creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo pseudópodos. Ándale, pseudópodos. ¿Qué es eso de pseudópodos que menciona el video? Bueno, fíjense bien, ahorita les voy a mandar una captura de pantalla. Etapas de la nutrición. No. Ahorita les voy a mandar una captura de pantalla para que entiendan qué es eso de los pseudópodos. Los pseudópodos, ya vieron que acá hay como unos huequitos, por decirlo así. Ese aquí, ahí. Acá hay uno, por ejemplo. Y acá hay otro, ¿ya vieron? Como un huequito. Como una abertura, un huequito ahí en el citoplasma. En la membrana plasmática, perdón. ¿Ya lo vieron? Es así como pequeña hendidura o huequito. Eso es el pseudópodo. Lo que encerré en círculo. Lo que encerré de verde, de color verde, ese es el pseudópodo. 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 Es el pseudópodo. Esos como hendiduras que se forman, ¿no? ¿Ya vieron? Acá hay uno y acá hay otro. Ese es el pseudópodo. Perdón. Ay, pero creo que me estoy confundiendo de grupo. No, está bien. Creo que no llega, no. Sí. Pero no me llegó la imagen. A ver. Ahí está. Esto es eso de lo que encerré de verde. Eso es el pseudópodo. Esos son los pseudópodos. ¿Ya vieron? Así como unas pequeñas hendiduras que se forman en la membrana plasmática. Entonces, eso es el pseudópodo. Entonces, las moléculas de los alimentos pueden entrar en la célula, ya sea por los torbellinos o remolinos que crean los cilios y flagelos, o por estos pseudópodos. De esas dos zonas pueden entrar las moléculas de los alimentos en la célula. Ahora, entonces, vamos a seguir. Vamos a ver. Etapas de la nutrición heterótrofa. En la captura, la célula atrae las partículas alimenticias creando torbellinos mediante sus cilios o flagelos o emitiendo pseudópodos que engloban el alimento. En la ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. Bien, ahora, igual les voy a mostrar una captura de pantalla.
Vamos a hacerlo así para que se entienda mejor, ¿no? Ahora, esto de aquí. Ahora, eso que se ve de verde ahorita, esos son las vacuolas y los fagosomas. Y eso de esas pelotitas o esferitas de color rojo que ven ahí, son las moléculas de los alimentos. Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, entran las moléculas de los alimentos, ¿ya vieron? Ahí está. Y entonces, luego son encapsuladas estas moléculas, en estas, en estas vesículas. Ahí está. ¿Ya vieron? Esas moléculas que son estos, como esferas o de color rojo, entran a la célula y luego son encapsuladas, así como vemos aquí, en estos círculos, que son precisamente estas vesículas, ¿no? Entonces, ahí está. Y luego estas vesículas van teniendo como que transformaciones, ¿no? Primero está así, luego se convierte así, luego así, o sea, en cuenta que este es el número 1, ¿no? El 1, 2, 3 y 4. Así se va transformando esta vacuola. Va teniendo estas transformaciones. Primero está así, luego se queda así, y luego así, y luego de último así. 1, 2, 3 y 4. Esas etapas va teniendo. Y luego dice que una de las enzimas de, de los lisosomas se meten en estas vacuolas, en estas vesículas. Una de las, algunas enzimas de los lisosomas. Pues este sería el otro paso, ¿no? El otro paso es de que unas enzimas, ¿qué son enzimas? Enzimas son proteínas de las que tienen las células, que son como sus trabajadores, por decirlo así. Esas son las enzimas. Son los que realizan los trabajos, por decirlo así, de las células. Son como sus obreros, ¿no? Esas son las enzimas. Entonces, algunas de estas enzimas que tienen los lisosomas, penetran vamos a decir, la membrana de las vacuolas. Vacuolas. Y entran en ellas. Entran, ¿sí entendieron? Estas enzimas de los lisosomas logran entrar en estas vacuolas. ¿Y qué hacen estas enzimas cuando entran en las vacuolas? Acuérdense que la función principal de las lisosomas es romper o destruir cosas. Entonces, precisamente es lo que van a hacer estas enzimas cuando entren en estas vacuolas. Van a ir rompiendo las moléculas de o sea, estas moléculas que se encapsularon en estas vacuolas. Cuando estas enzimas entren ahí, las van a ir rompiendo. De hecho, si se dan cuenta aquí, es lo que fue sucediendo acá en estas imágenes. ¿Ya se dan cuenta? Por ejemplo, vean, aquí, vamos a ponerla.
Vean, fíjense bien. Fíjense en estas dos. Vamos a ver captura de pantalla. Vamos a ver captura de pantalla para que lo noten. Estas dos me interesan. Observen estas dos. Observen estas dos. Y se dan cuenta que la primera como que tenía más moléculas. Y como conforme fue avanzando las transformaciones de esta vacuola, por la acción de estas enzimas, como que tienen menos moléculas. ¿Ustedes se dan cuenta? Bueno, de hecho, vamos a tomar otra captura de pantalla. Esta no me gusta. Vamos a tomar otra. O sea, digo, más fácil, vamos a cortar esto. Fíjense bien las etapas de estas vacuolas. Fíjense bien. Vamos a eliminar. Ya se dan cuenta, la primera como que tenía moléculas grandes, ¿no? Luego estas como que fueron más pequeñas, y luego más pequeñas y más pequeñas. Y luego estas hasta parecen como unas X allá. ¿Por qué? Porque son estas mismas moléculas que ya se fueron quedando más sencillas, más simples. ¿Ya vieron? Por ejemplo, esta de aquí tiene como que varias, como que esas moléculas ya se crearon así como puntitos o como X, una especie de X. Fíjense, observen bien esta. Observen bien esta de acá. ¿Ya se dan cuenta? Tiene, o sea, de estas moléculas así de color rojo que tenían al principio, ya tiene como que muchas pequeñitas. Tiene muchas pequeñitas que parecen puntitos más pequeños. ¿Por qué? Porque estas enzimas ya se encargaron de ir destruyendo o rompiendo, mejor dicho, estas moléculas. Por eso se transforma así. Ya está. ¿Ya vieron? Ahí está, eso es lo que les estoy diciendo. Ahí está, vean. Estas son las moléculas grandes, pero luego estas moléculas grandes se van quedando como que más pequeñas. ¿Ya vieron? Ahí está. Como que van quedándose como puntitos más pequeños. Entonces, ¿por qué es por la acción de estas enzimas? De los lisosomas. No, siguiendo viendo el video. Moléculas alimenticias creando en el alimento. En la ingestión, la célula induce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. En la digestión, los lisósomas vierten sus enzimas o sustancias digestivas en el fagósoma para descomponer los alimentos en moléculas pequeñas. En el paso de membrana, las moléculas pequeñas atraviesan la membrana de la vacuola y se difunden por el citoplasma. Bien, ahora dice que en el otro paso, lo que va a suceder es que estas moléculas que ya fueron rotas o sintetizadas por estas enzimas de los lisosomas, ahora van a romper la membrana de esta vacuola y se van a ir difundiendo en el citoplasma. Entonces, en la otra etapa, que se le conoce como el paso de membrana, ya casi terminamos. Membrana, las moléculas que fueron rotas por las enzimas
atraviesan la membrana de la vacuola y obviamente pues salen de esta vacuola para dirigirse y esparcirse en el citoplasma. Exacto. Entonces esto es lo que sucede ahora. En el metabolismo ocurren diversas reacciones. Paso de membrana, las moléculas pequeñas atraviesan la membrana de la vacuola y se difunden por el citoplasma. En el metabolismo ocurren diversas reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma para obtener energía y materia orgánica para la renovación celular. Incluye el catabolismo o destrucción de moléculas complejas en unas más simples y el anabolismo o fase de construcción en el cual las partículas más simples se sintetizan para formar otras más complejas. Bien, ahora pues este ya vendría siendo uno de las últimas etapas. Lo que va a suceder ahora, que estas moléculas que se fueron difundiendo en el citoplasma, ahora ya son muy simples, ya son moléculas muy simples y entonces ya pueden ser, ¿cómo se dice? Asimiladas por los organelos de la célula, por los organelos de la célula. Entonces, pues estas moléculas que ahorita se difundieron en el citoplasma, según lo que sean, según lo que sean, según si son proteínas, si son lípidos, si son carbohidratos, lo que sean, van a ir pasando por el organelo que les corresponde, por decirlo así, ¿no? Por decir, si son proteínas, van a pasar por los ribosomas, ¿no? Si son lípidos, van a pasar por el retículo endoplasmático liso. Y si son carbohidratos, van a pasar por el aparato de Golgi. Entonces, ¿ya? Entonces se van difundiendo estas moléculas, estas micromoléculas, vamos a decirlo así, a lo largo del citoplasma y son absorbidas por los organelos de la célula. Y luego estos organelos se van a encargar de sintetizarlas aún más, pero también de ensamblarlas, o sea, de construir cosas nuevas, sustancias nuevas a partir de ellas. Entonces, y esto es a lo que llamamos de forma general el metabolismo, que está compuesto por el anabolismo, por el catabolismo y el anabolismo. Bueno, entonces, Partículas más simples se sintetizan para formar otras más complejas. En la defecación o egestión, la célula expulsa al exterior las moléculas que no utiliza y en la muy bien. Ahora, ¿se acuerdan cuál era una de las funciones del aparato de... Bueno, sí, bueno, voy a decir otra pregunta, pero vamos a decir esa pregunta. Sí, ¿cuál era una de las funciones del aparato de Golgi? Bueno, vamos a hacer una pregunta. Es la pregunta, ahorita les voy a poner las opciones.
Dice la B. A ver, no. La parte de Golgi. Ese no, bueno. La B dice sintetizar proteínas y lípidos, pero eso no lo hace la parte de Golgi. ¿Qué organelo hace eso de sintetizar proteínas y lípidos? ¿Se acuerdan? El organelo que sintetiza proteínas y lípidos es el retículo endoplasmático, ¿no? O sea, en cuanto a proteínas es el rugoso y en cuanto a lípidos es el... Ahora, el aparato de Golgi, de hecho aquí lo decía, lo que hace es expulsar o excretar de la célula estas proteínas y lípidos que ya han sido procesados por el retículo endoplasmático rugoso y liso. O sea, las moléculas que se rompieron, ¿te acuerdan que se rompieron las moléculas uh, dentro de las vacuolas? Y luego, pues, estas a su vez rompieron la membrana y salieron de la vacuna. Y luego se dirigieron al citoplasma y las que son estas moléculas que son proteínas se dirigieron al retículo endoplasmático. Bueno, ¿cómo se dice? A los ribosomas, ¿no? Ya sea los que se encuentran en el citoplasma o a los que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. Y las moléculas que son lípidos, pues se van al retículo endoplasmático liso. Muy bien. Entonces, estos procesan estas proteínas, estas moléculas de proteínas y lípidos, y lo que queda de ellas, los desechos, ajá, o sea, acuérdense que estas sintetizaron estas moléculas, o sea, las rompieron. Entonces, las moléculas entonces que no van a necesitar estos dos organelos, o sea, los ribosomas y el retículo endoplasmático liso, ¿dónde van a pasar? Van a pasar por el aparato de Golgi. Entonces, ¿sí? Entonces, entonces este aparato de Golgi lo que va a hacer es expulsar estos. Entonces, primero van a pasar por los ribosomas, ya sea los del citoplasma, los que están en el citoplasma y los que se encuentran adheridos al retículo endoplasmático rugoso y al retículo endoplasmático liso, y después de ser sintetizados y ensamblados, entonces aquellas moléculas que se rompieron y que no van a necesitarse, se convierten en desechos que son dirigidos al aparato de Golgi. Y con estos desechos, por decirlo así, de los ribosomas y del retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi va a crear, va a elaborar carbohidratos. Y los que no necesite, los va a desechar.
los va a expulsar de la célula. Entonces, pero también las moléculas de los carbohidratos van a pasar también por este aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi va a crear nuevas moléculas con estos carbohidratos. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta correcta es la excretar moléculas de proteínas y lípidos, porque el aparato de Golgi recibe las moléculas de proteínas y lípidos que pasaron primero por los ribosomas y por el retículo endoplasmático liso, y después de haber pasado por estos es cuando pasan por el aparato de Golgi. Y al pasar por el aparato del Golgi, pues ya se convierten en basura. ¿Sí? Y entonces, al ser basura, pues el aparato de Golgi pues los desecha, los expulsa, los excreta de la célula. Ya más o menos, ¿sí? ¿Sí se entendió? Entonces ahí se entendió las funciones de estos organismos entonces. Y lo que sucede en nuestro organismo. ¿Te quedó claro o no? ¿O hay alguna duda? Mm, ujú. Sí, bueno. Muy bien, entonces, ahí está. Entonces, en resumen, vamos a decir, ya casi terminamos. Ya para terminar, vamos a hacer un resumen, ¿no? De estos organelos. Entonces, los lisosomas son los que destruyen, rompen y destruyen moléculas y microorganismos, ¿no? En primera instancia, ¿no? Luego, los ribosomas son los que reciben moléculas de proteínas ya sintetizados por los ribosomas. No por los ribosomas, perdón, por los lisosomas. O sea, los lisosomas rompen las moléculas de los alimentos en general, ¿no? Además de microorganismos. Ahora, ya como dijimos, ya cuando se rompieron estas moléculas, ya se volvieron muy simples, entonces ya se van distribuyendo a lo largo de la célula, en el citoplasma. Y los que sean proteínas, pues van a pasar a los ribosomas. Los que sean lípidos van a pasar en el retículo endoplasmático liso. Los que sean carbohidratos van a pasar en el aparato de Golgi. Y estos organelos se van a encargar de sintetizar y elaborar y ensamblar. ¿Sí? Entonces, y en el caso de las proteínas y lípidos, aquellos que fueron sintetizados
en el retículo endoplasmático, o sea, tanto en el rugoso como en el liso. Entonces van a pasar, después de ser sintetizados ahí, ahora van a dirigirse al aparato de Golgi. Y entonces ya en el aparato del Golgi se van a convertir prácticamente en basura. Y entonces, con esta basura, vamos a decirlo así entre comillas, lo que va a hacer el aparato de Golgi es que va a crear lisosomas. Acuérdense que el aparato de Golgi también crea lisosomas, también fabrica, también elabora lisosomas. Y también va a elaborar algunos carbohidratos nuevos, ¿no? Con las moléculas de carbohidratos que reciben. Y los que no necesite, pues simplemente los desecha. Entonces, prácticamente el aparato del Golgi es el último, ¿no? Es el último del proceso, ¿no? Porque es el que va a fungir como desechador. Es el que va a fungir como desechador ya final, ¿no? De todo aquello, de todas aquellas moléculas que no fueron utilizadas por los otros organelos. Entonces él se va a encargar de ya de desecharlas, de expulsarlas de la célula. Entonces ahí está. Ahí está. Entonces eso es lo básico. Muy bien, entonces sería es todo entonces. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden ver la grabación luego. ¿Sí? Ahí está, nos vemos la próxima. De todas formas, si tienen algo que decir, lo pueden decir ahorita o lo pueden decir al rato. Bueno, nos vemos entonces.